Por ejemplo, nos comentó el capitán Carmen Aldana del oriente de Morelos, Tepalcingo, a finales de 1972. Pues íbamos a trabajar allá, a plantar arroz o azúcar, a sembrar la caña. Sí, ahí trabajamos los que teníamos tierra más chica. Aquí, pues vamos a trabajar a la hacienda, porque quién sabe por qué se adjudicó Tenango, Tenestepango, todo eso para allá, y nosotros íbamos a trabajar ahí. Decía el representante, don Lupe, que estaba ahí, van a sembrar 2 tierras todos los ahijados, me van a ayudar un día con la yunta a barbechar o a sembrar. Otra vez, toda la gente iba a ayudarle, un día íbamos a sembrar la milpa, iba la yunta, el gañán y un peón por parte de la hacienda. Me explicaba que no solamente daban ese día de trabajo sin pago como obligación de ser ahijados del hacendado, sino además tenían que llevarle al capataz Lupe o capitán de labranza manojos de zacate para sus animales. En esta larga historiografía zapatista tenemos también que mencionar los trabajos de personas inquietas y comprometidas como las maestras Rosalín Rosoff y Anita Alquilar, quienes querían realizar una biografía del general Zapata para niños, y esto las llevó a internarse en los difíciles caminos del sur de Puebla, colindantes con el oriente de Morelos. Todavía en los años de 1970 del siglo pasado, no había carreteras pavimentadas para llegar a Jolalpa, menos a Yosustla. Así es que es muy meritorio que se haya republicado el libro. Así firmaron el plan de Ayala por el gobierno del estado de Morelos, que presentó Anita el año pasado en Cuautla y luego en Cuernavaca. Quisiera mencionar que en esos dorados años de la década de los 70 hubo otros compañeros como las maestras Aguilar y Rosalín Rosoff, que tal vez no siguieron metodológicamente la historia oral, pero lo más valioso es que sin saberlo, cada quien tomó el lápiz y papel, o bien la grabadora como Plutarco Emilio García, y al igual que Renato Ravelo, un maestro que ahorita no recuerdo su apellido, Félix de Chapingo, Ramón Aupar, Ricardo Montejano. Quizás se me olvide algún otro interesado en construir esta fuente histórica, quienes se les lanzaron a recuperar personalmente o colectivamente el testimonio de los jaramillistas, como menciona Plutarco Emilio. La larga duración del conflicto de despojos de la riqueza, de la naturaleza y del trabajo venía de más atrás. Se encontraban que varios de los jaramillistas habían sido antes soldados o oficiales zapatistas y empezaron a tejer fino redes de solidaridad. Un personaje que reúne los valores y características de la cultura campesina, creo yo, es don Félix Cerdán, quien por ser hijo de un zapatista y luego don Félix, un ilustrado soldado jaramillista, fue el enlace para rescatar estas historias que de otra manera se hubieran perdido y hoy no sería fuente histórica y un patrimonio cultural para hoy en este foro hablar de ellas. Afortunadamente, este grupo de luchadores, por un compromiso político y social, coincidieron con este trabajo de recuperar las diferentes historias de los protagonistas. No podemos olvidar en este breve recuento la aportación del historiador Antonio García de Dion con sus 2 volúmenes de su obra Resistencia y Utopía y su libro Ejército de Ciegos, publicado por Editorial Toledo en 1991. Por último, para no cansarlos, quisiera destacar la labor que realizó el etnólogo o etnohistoriador, no recuerdo ahorita su especialización, Carlos Barreto, y la maestra Irene Vázquez, al dejar testimonio del papel histórico que tuvo el corrido y sus corridistas, desde don Marciano Silva, quien le escribió a Zapata
que él no tomaba el rifle, su colaboración en la revolución campesina era con el bajo quinto y con las letras de sus corridos, como expresión cultural, parafraseando al doctor Bolfield en su obra México Profundo. Hasta mismo rescate, pero con otro enfoque del trabajo de Catherine O y Jesús Peredo. Se me estaba olvidando, hoy ahorita que lo estaba leyendo, quería mencionarles a alguien más, pero después les comento. No sé si pudiéramos poner, para que vean los rostros, primero el disco que te pasé, Rocío, no sé si lo tienen ahí, son unas fotografías que gracias a Andrea Di Castro, que estuvo colaborando con nosotros más bien que nosotros colaboramos con él, bueno, total que se hace un relajo. Adolfo García Videla, un cineasta argentino, nos pidió que colaboráramos con él para una película que tituló Testimonios Zapatistas. El guión histórico y el que estuvo editando muy cerca de él fue Salvador. Cada uno tuvimos un papel diferente. A mí me tocó volver a reencontrarme con los viejos zapatistas o las mujeres y pedirles que este trabajo de ahora grabado, porque nosotros cuando los entrevistamos hacíamos las grabaciones con unas magníficas grabadoras Suger y a veces llegábamos, la maestra Alicia llevaba alguna cámara, pero realmente no los registramos así. Y creo que gracias a esta película de Testimonios Zapatistas, creo que este es un trabajo paralelo que tendríamos que tener en el Fondo Zapatista de la que se conserva en la Biblioteca Manuel Orozco Iberra de la Dirección de Estudios Históricos. Quisiera yo que intentáramos ver estos rostros, aunque al final yo les propuse a Pablo y a las dos maestras Martas, a Marta Quechu y a la otra Marta, que si tenían ustedes la paciencia de ver esta película de la que les estoy hablando. Si bien las causas, y para que vean los rostros, si bien las causas, y yo digo que veamos los rostros, porque gracias al trabajo de Julio Pliego, que fue el que hizo cámara, de Andrea Di Castro, que fue uno de los fotógrafos, Graciela Iturbide fue otra de las fotógrafas, pues gracias a ellos tenemos estos materiales ahora. Regreso al texto. Si bien las causas profundas de esa inconformidad colectiva en los pueblos zapatistas se ha reducido al problema agrario y de justicia, que son los problemas centrales, yo leo y oigo además denuncias de agravios personales, familiares y colectivos. Saltan en las entrevistas, pues la vida cotidiana de la población se veía fracturada con la presencia de los cuerpos rurales y del ejército. La libertad de conversar en las calles, por ejemplo, comentó el capitán Aldana, a las mujeres, si pegaban o estaban enamorando en la calle, las acusaban y a la Bartolina, y al novio acarrear piedra para la construcción de las calles. Sí, era la ley de Porfirio Díaz. En no poder sacar leña de sus montes ni pastar su ganado, en estos fue cercado su libertad como personajes, como diría Ignacia Peña de la Justo. A 40 años de haberse escrito el libro de Gómez, tenemos una geografía más compleja y un paisaje social que dibuja más el rostro y la voz de los protagonistas. Tal vez sigamos en algunos aspectos con los bocetos o trazos de líneas que señalaba ayer por la tarde